Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de programación Programa Ya. Y en este video estaremos hablando acerca de las APIs, qué son, cómo funcionan y haremos un pequeño ejemplo para consumir un endpoint de una API. Primero que nada, vamos a hablar acerca de qué son las APIs o qué es una API. API no son más que las siglas de Application Programming Interface y no son más que un conjunto de reglas, protocolos o herramientas que permite a diferentes aplicaciones de software comunicarse entre sí. Básicamente, las APIs hacen de puente para que nuestro frontend se comunique con nuestro backend, es decir, que nuestro cliente se comunique con nuestro servidor. Y la API sirve de intermediario para recibir todas las solicitudes y enviarlas de un lado hacia otro, así realizando una comunicación entre ambas aplicaciones, la aplicación del servidor y la aplicación del cliente. Ahora, antes de entender cómo funcionan las APIs, hay que conocer los que son los verbos HTTP. Los verbos HTTP no son más que unos verbos que nos permiten a nosotros identificar qué operación se está haciendo en cada ruta de la API que estamos tratando de acceder. Algunos de los verbos HTTP más conocidos son estos cuatro que le he colocado acá en pantalla, que son el GET, que nos permite a nosotros obtener datos, el POST, que nos permite a nosotros enviar un dato para que sea guardado, el put, que es para actualizar un dato ya existente, y el delete para eliminar un dato que se encuentre guardado en nuestro servidor o en la base de datos. Ahora, estos verbos HTTP se utilizan dentro de lo que sería un endpoint. El endpoint no es más que una URL que nos indica a qué parte o qué ruta de la API nosotros le haremos utilidad a ese verbo HTTP. En este caso he colocado aquí un ejemplo de una ruta que dice HTTP localhost 2.3000 API versión 1 clients. Eso sería pues un endpoint. Y a este endpoint nosotros podemos decirle que obtenga todos los clientes, que cree un cliente nuevo, que actualice un cliente o que elimine un cliente. Es decir, a cada endpoint yo le puedo aplicar cualquiera de los verbos HTTP para realizar pues una petición desde mi aplicación hasta mi servidor. Ahora, ¿cómo funcionan las APIs? Como ustedes pueden observar acá en este pequeño boceto que dibujé acá en ScaleDraw, pueden observar que tenemos un cliente, un servidor y una base de datos. Por ende, nuestro servidor tiene que estar conectado a una base de datos para almacenar allí la información. Pero el proceso de la API radica en este espacio de acá del medio, donde la API se encuentra en el centro. Y por aquí vemos que existen unas flechitas llamadas request, las que están arriba, y response, las que están abajo. Lo que sucede con estas flechitas es que los usuarios, cuando acceden a un endpoint y utilizan uno de estos verbos HTTP, realizan lo que se llama como una request a nuestro servidor, es decir, realizan una petición al servidor. Y el servidor, pues cuando llegan esas peticiones, devuelve lo que se conoce como un response, es decir, una respuesta. Esta respuesta puede ser buena como puede ser mala. Y la API se encarga de que el request y el response lleguen a sus posibles destinos. El request tiene que llegar desde el cliente hasta el servidor, mientras que el response va desde el servidor hasta el cliente. Y bueno, ¿cómo podemos saber si una respuesta está buena o está mala? Es decir, si ha llegado bien o no. Pues para eso existen lo que se llaman como códigos de estado. Los códigos de estado nos permiten a nosotros saber si nuestra petición fue correcta o no lo fue. Y existen diferentes tipos de números de códigos de estado, que les recomiendo a ustedes buscar en la documentación de JavaScript alguno de estos códigos de estado y qué significa. Aquí en este caso he resaltado algunos de los más populares, que serían estos cuatro. Un código de estado 200 nos indica que toda nuestra operación fue correctamente bien. Es decir, si utilizamos un get dentro de este endpoint, quiere decir que obtuvimos los datos bien. Si utilizamos un post dentro de este endpoint, quiere decir que los datos se guardaron correctamente en la base de datos. Si utilizamos un put dentro de este endpoint, quiere decir que los datos se actualizaron. Y si utilizamos un delete dentro de este endpoint, quiere decir que los datos fueron eliminados. Todo eso si la respuesta en nuestra API fue de un código de estado de tipo 200, que quiere decir que todo fue bien, o sea, un OK. Luego tenemos el código de estado 401 que dice unauthorized. Esto quiere decir que nosotros no tenemos acceso a esas rutas. Puede ser porque no estemos autenticados o porque ya la sesión de nuestro JSON Web Token ha expirado.
Luego tenemos el 404, el famoso 404 que nosotros vemos cuando visitamos una ruta que no existe en un sitio web. Este 404 significa not found, o sea que no se encuentra alojado en el servidor. Y por último, aquí coloqué el error de tipo 500. Los errores 500 nos indican a nosotros que son errores de nuestro servidor. Un ejemplo típico de un error 500 es si nosotros, pues en una petición post a esta ruta, a la hora de guardar los datos en nuestra base de datos, escribimos el nombre de una tabla mal. Cuando ese verbo de tipo post en este endpoint se ejecute, pues el servidor nos retornará un error 500 porque esa tabla no se encuentra en la base de datos, en caso de que el nombre de la tabla se haya escrito mal. Y bueno, ya una vez explicado todo este ejemplo de que es una API, cómo funciona, qué son los verbos HTTP, qué es un endpoint y los códigos de estado, es momento de poner esto en práctica en un pequeño código. Para ello necesitamos dos cosas. Primero, un lenguaje de programación para nosotros programar la petición a la API. Y segundo, una API. En mi caso voy a estar utilizando acá JSON Placeholder, que no es más que una pequeña API de prueba que nos provee a nosotros algunos datos para hacer prueba en nuestras aplicaciones. Y como lenguaje de programación estaré utilizando JavaScript, que ya, como pueden ver, tengo el Visual Studio Code abierto con un archivo HTML y el archivo de JavaScript que estaremos ocupando para crear la función que va a encargarse de utilizar el endpoint. Si vamos en esta página, que se la voy a dejar en la descripción, vamos a ir aquí a este apartado donde dice recursos. Y aquí podemos ver todos los endpoints a los cuales nosotros podemos acceder. Y acá, qué rutas HTTP podemos utilizar. En este caso, vamos a utilizar a users, que nos devuelve 10 usuarios. Y si yo clico aquí y le doy aquí abrir enlace en pestaña nueva, pues aquí tenemos el endpoint completo y la respuesta de esta petición. Esto se me muestra en el navegador porque es una petición de tipo GET. Y las peticiones de tipo GET siempre se pueden ver desde un navegador, mientras que las otras peticiones solo son posibles utilizarlas utilizando una aplicación que ya esté programada completa con todas sus funcionalidades, pero si estamos en fase de desarrollo utilizamos lo que se conoce como un cliente REST, que es lo que nos permite a nosotros simular a nuestra aplicación para consumir cada uno de los endpoints. Algunos de los clientes REST más famosos son Insomnia o Postman, que incluso yo lo tengo aquí instalado a Postman, que es este icono que tengo aquí en la barra de tareas. Y bueno, aquí vemos la lista de 10 usuarios que me devuelve esta API. Entonces, yo tengo que consumir este endpoint, que es una URL, y utilizar ese endpoint pues en mi código. Así que yo lo que voy a hacer es copiarme todo este endpoint para realizar esa petición de tipo GET. Vámonos entonces al Visual Studio Code y lo primero que voy a hacer acá es definir a una función como asíncrona. ¿Por qué? Porque esto, como se va a conectar a un servidor, va a tomar algo de tiempo. Ahora le digo un nombre a esta función, en este caso la voy a llamar getUsers. ¿Por qué la llamo getUsers? Primero, porque get es la función que estaremos haciendo, porque estamos obteniendo datos, y user porque estamos conectándonos al endpoint de usuarios de esa API. Entonces, una vez hecho eso, voy a englobar todo mi código dentro de un try catch, y aquí en el catch, si sucede algún error, quiero que se imprima en un console.error. Y quiero que el error me muestre lo que viene desde su propiedad llamada message. Ahora, dentro del try, vamos a utilizar una función nativa que nos da JavaScript que se llama fetch para nosotros poder consumir APIs. Entonces acá lo primero es que defino una constante llamada response y le digo que como esto es asíncrono va a esperar algo de tiempo. Ahora con fetch le paso la función y acá fetch recibe pues dos parámetros. El primer parámetro es el endpoint en cuestión y el segundo parámetro es unas opciones donde nosotros podemos configurar la cabecera y el método HTTP que se está utilizando. Pero fetch nos dice que si nosotros estamos utilizando un verbo de tipo get, no es necesario indicarle qué método estamos utilizando. Así que ese paso lo vamos a obviar y solamente le vamos a pasar nuestro endpoint. Una vez hecho eso, yo puedo ver ya qué es lo que viene en esa variable response. Y aquí abajo voy a ejecutar esa función que se llama getUsers. Ahora si nos dirigimos en este apartado que dice document, podemos acá ver nuestra respuesta, donde nosotros aquí tenemos todo esto. Tenemos un body, unas cabeceras, que si yo la abro, me muestra acá un prototipo, un OK que dice true, esto quiere decir que la operación fue correcta, un código de estado que es 200, y luego acá tenemos pues una URL, que es pues la ruta o el endpoint al que nosotros acabamos de visitar, y un type que dice course. Esto quiere decir
que esta API pues, se puede comunicar con cualquier tipo de servidor. Entonces, aquí vemos todo, pero no estamos obteniendo las respuestas. Para obtener las respuestas de acá, nosotros pues tenemos que convertir toda esa respuesta a un formato de tipo JSON. Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una constante y voy a llamarla JSON, por ejemplo. Y voy a decir que esto va a esperar algo de tiempo y que esa respuesta la va a transformar en un formato de tipo JSON. Ahora, si yo hago un console log de esa variable que se llama JSON, vamos a ver acá la lista de todos mis usuarios. Como pueden observar, estos son todos los usuarios que yo tengo. Así que aquí tenemos la misma respuesta que tenemos pues en esta ventana. Y ya con eso estaríamos consumiendo una API utilizando el verbo get, que es para obtener esos datos. Ahora, supongamos que yo tengo aquí mi URL mal escrita y que aquí sin querer yo haya colocado user en vez de users. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pues acá me devuelve lo que sería un objeto vacío. Ese objeto vacío me lo devuelve porque yo no estoy validando el código de estado de mi respuesta. Entonces vamos a hacer eso. Aquí arriba le voy a hacer una condición que me diga lo siguiente. Si de res.key no es true, o sea, si esto viene en un false, quiero que me generes un error personalizado. Entonces digo true new error. Y acá le digo cualquier cosa. Por ejemplo, error al conectarse con el servidor, por ejemplo. Entonces, si yo hago esto y me voy acá, ya ese error hace que se vaya directamente al catch porque estamos validando pues el OK, que recuerden que cuando va bien nos devuelve true, pero cuando no va mal devuelve un false. Y inmediatamente trae el catch y me devuelve el mismo mensaje de error personalizado que hemos tipeado acá arriba en la línea número 4. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Espero que hayan aprendido qué es una API y cómo se puede utilizar. Y si este video fue de tu agrado, no olvides dejarme un like, un comentario y compartirlo con tus amigos. Así que nos vemos en un próximo video.